Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo estamos aquí al filo de la semana. No les digo buenas tardes ni buenos días, sino buen fin de semana. Y buen fin de semana comenzando ya desde ahora en este sábado chiquito, como le llaman a veces al viernes. ¿Qué hemos visto a lo largo de esta semana y que hemos visto con preocupación? Siempre el tema alimentario es un tema preocupante, ¿verdad? Es decir, y pues animamos al gobierno a que realmente tome medidas. El costo del frijol es alto, es decir, para la cosecha 23-24 podemos tener problemas graves, dado el fenómeno climatológico de la Niña. Entonces, tenemos ahí el problema fuerte, ¿verdad? Periodos muy secos que vamos a tener, etcétera. Los alimentos en las escuelas han bajado, es decir, hay quejas de los maestros de que se les ha dado una tanda de alimentos que dura 2 meses y ya han pasado 4 meses y no se recibe la siguiente. En fin, tenemos un problema alimentario fuerte. Y no se ve una política de autonomía alimentaria para el país, que es importante dado la evolución del clima. En esta evolución del clima vamos a tener un montón de situaciones en que las cosechas pueden verse afectadas. Entonces hay que trabajar de tal manera que garanticemos, ¿verdad?, lo mejor posible nuestra garantía alimentaria. De repente no va a ser ni siquiera problema nuestro, es decir, generalmente tendemos al déficit alimentario en la producción nacional, pero también cuando otros países entran en las mismas crisis, nos vamos a ver realmente mal. Ya estamos empezando a vernos un poco mal con los precios de los alimentos y con la ausencia de alimentación en la escuela para nuestra juventud, que es una tarea básica, que en la escuela se complemente la dieta alimentaria de los jóvenes, más en un país como el nuestro. Se hace en todos los países desarrollados, pero en un país como el nuestro, con problemas de desarrollo, con problemas de pobreza grave, como el 30% de población en pobreza, la alimentación en la escuela resulta fundamental, ¿verdad? En este sentido, tal vez tengamos que recordar y animar a la gente del Bajo Lempa, que han emprendido un proyecto serio de reforestación. La reforestación para cuidar el agua, para cuidar el medio ambiente, resulta fundamental. Miren, el tener más bosque puede contribuir a que tengamos 2 o incluso 3 grados menos de media en el calor a nivel anual, digamos. Entonces, si estamos pensando que con el calentamiento global vamos a tener 3, 4 o 5 grados más en algunos momentos de lo normal, el tener bosques resulta fundamental. Uno cuando ve esos cerros pelones, por ejemplo, el que está al lado de Apopa, uno dice, bueno, ¿por qué no hay de parte de las municipalidades y con el apoyo del gobierno central, por qué no hay esfuerzos por repoblar forestalmente esos cerros pelones, ¿verdad? Sería de mucho provecho para el país, tanto en el cuidado del agua. Los bosques retienen el agua y mejoran la capa freática de nuestros países, del suelo en general, y por otro lado mejoran el medio ambiente. Uno lo nota viniendo de la ciudad, y entrando en la UCA, simplemente por tener en un espacio relativamente pequeño bastantes árboles, uno nota un poquito más fresco en la UCA que en el resto de la ciudad, en el resto de la mayoría de la ciudad, digamos. Hay también algunos parques bonitos como el Parque Cuscatlán, etcétera, donde uno se siente mejor también. Entonces, tratar al país como que fuera un jardín que tenemos que cuidar, yo creo que es algo que tenemos que meter en nuestra conciencia. El país no es un basurero, no es un lugar para explotar como nos dé la gana, para construir en cualquier lugar, etcétera, sino que
es algo que hay que cuidar, como uno cuida un jardín, ¿verdad? Y eso es responsabilidad de todos. Me alegra a mí saber que en el Bajo Lempa están a nivel popular haciendo ese esfuerzo, ¿verdad? Y hay que felicitarlos ciertamente. Hablando de derechos humanos, que es otro de los temas que nos ocupa con bastante frecuencia, ¿verdad? Las asociaciones de derechos humanos están quejando cada vez más de la situación, advierten de la posibilidad de ir a la Corte Penal Internacional. Sería triste que se fuera a la Corte Penal Internacional. Ustedes saben que en la Corte Penal Internacional no se acusa al Estado como se acusa en la CIDH, es decir, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que se acusa a personas en la Corte Penal Internacional. Entonces, sería triste ver a El Salvador con personas enjuiciadas a nivel internacional. Y ahí sí no hay escape, ¿verdad? En las denuncias al sistema americano, es decir, a veces no hay escape para los gobiernos, ¿verdad? Pero para las personas sí. En la Corte no hay escape para las personas. Sería triste llegar ahí. El tema de los muertos en las cárceles sigue, ¿verdad? Es decir, hay una madre que recientemente se queja de un hijo que tenía retraso mental y a pesar de eso lo detienen, etcétera. Ya hemos visto ese tipo de casos en el pasado. Me acuerdo que hace algunos años a un sordomudo le dispararon en la espalda porque no se detuvo. Cuando le dieron el alto, le gritaron, párese, y él siguió caminando porque no oía, le dispararon y después dijeron que era un delincuente, ¿verdad? Al final hubo una intervención del IDUCA y se demostró que realmente era un sordomudo, que no tenía ninguna relación con maras ni con nadie, ¿verdad? Pero la policía dio un falso testimonio y bueno, al final les condenaron, gracias a Dios, ¿verdad? Pero realmente no podemos permitir este tipo de abusos de un retrasado mental, un sordomudo, una persona con discapacidad, etcétera, que lo detengan pues por cualquier cosa, arbitrariamente, ¿verdad? Y con este sistema que tenemos, en que además se tardan 6 meses, 9 meses, 12 meses en darse cuenta, la persona era inocente, y no hay indemnización para la persona ni nada, a pesar de que la Constitución dice que puede haber indemnización y que debe haber por retardo judicial. Si fuera una persona inocente que la tienen 12 meses esperando para decirle que es inocente y prácticamente casi sin análisis, sin proceso, etcétera, tiene derecho a indemnización. Bueno, ahí hay un problema grave, ¿verdad? No se puede disimular la verdad. Hemos visto ya en los casos de COVID que con frecuencia no, que realmente se ha disimulado el número de muertos. Ya en el IDUCA, en el tiempo de la pandemia, se había quejado diciendo que había aumentado mucho el número de muertes por neumonía, ¿verdad? Es cierto que la neumonía es una de las causas principales de muerte en el país, tanto para niños como para ancianos, pero hay un rango que permanece más o menos equilibrado. Ahora leí, y eso es positivo, ¿verdad? También hay que señalarlo, que se va a ampliar la vacunación y se va a vacunar contra el neumococo, que es una de las fuentes de neumonía más importantes. Eso es positivo. Y tener un sistema de vacunación adecuado es fundamental para el país, ¿verdad? Pero realmente a veces esa tendencia a disimular los fallos, a mentir, sí no es correcta, porque nos hace permanecer un poco independientes, y con lo del COVID pues lo hemos visto, ¿verdad? Es decir, son 3 veces más el número de muertos que el que se reconoció, ¿verdad? Como digo, ya se sospechaba, pero ahora parece cierto y comprobado incluso a través de la documentación propia del gobierno, ¿verdad? En este terreno también de los derechos humanos, de la transparencia, hay una carta del congresista McGovern y otros congresistas también, dirigida al secretario de Estado de Estados Unidos, que
piden que se respete más a los defensores del agua y en particular a los que están detenidos de la comunidad de Santa Marta, ¿verdad? McGovern es un congresista, por cierto, tiene un doctorado honoris causa de la UCA, que participó activamente en el descubrimiento de los autores intelectuales del caso Jesuitas, por eso se le dio el doctorado honoris causa. McGovern lleva de muchos años ya, de relativamente joven, pero lleva muchos años trabajando en el Congreso, primero como asistente de un congresista y después como congresista, y siempre ha sido muy solidario con la problemática salvadoreña. Siempre ha tratado de defender y de impulsar medidas que favorezcan a los migrantes salvadoreños en Estados Unidos. Siempre se ha preocupado por una buena relación. Es una persona que deben escuchar, ¿verdad? Es un aliado permanente de El Salvador, pero eso sí que exige respeto a derechos humanos, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante el recordarlo, ¿verdad? Y el recordar que la lentitud judicial en todos los casos, pero en el caso de Santa Marta, es realmente la lentitud y una especie como el empeño, ¿verdad? Y la discriminación, pues los acusados de asesinato, en el caso Jesuitas, o de colaboración con el asesinato, están siendo juzgados en libertad, lo cual me parece muy bien, porque la mayoría de la población debía ser juzgada en libertad, pero en cambio los de Santa Marta están presos, ¿verdad? Ahí hay una desigualdad patente y que no deberíamos tener, ¿verdad? Es decir, ojalá reflexionemos sobre la carta de McGovern y sobre esta realidad. Funes y Cerén están en la lista Engel. Miren, el país tiene un problema de corrupción generalizada, ¿verdad? Es decir, el actual gobierno dice que está luchando contra ella porque está acusando a algunos del pasado, pero da la impresión que los elementos de sospecha actuales apenas se investigan o apenas se persiguen, ¿verdad? Con la misma celeridad y con la misma dureza con las que se persiguen los del pasado. Es cierto que hay que luchar contra la corrupción, es cierto que hubo corrupción generalizada en el pasado de El Salvador, en el pasado último, ¿verdad? Después de la paz en la guerra, ¿verdad? Después de los acuerdos de paz, pero realmente siente uno que hay desidia, desgana o incapacidad o voluntad declarada de no perseguir la corrupción en el momento actual. El mismo presidente dijo en una de sus intervenciones que la mayoría de los alcaldes se dedican a robar en la actualidad y bueno, hay uno o dos detenidos, pero realmente es escasa la lucha contra la corrupción si partimos de la certeza de las declaraciones del presidente de que la mayoría roba, ¿verdad? Tenemos también ya listas las elecciones. Vamos a ver cómo funcionan las cosas. Yo lo que echo de menos en estas elecciones es que nadie presenta un proyecto de futuro, de lo que quieren hacer con el país, de lo que proponen al país. Van a decir, vótame, y probablemente van a decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, estamos ya con el tren del Pacífico, etcétera, estamos ya pidiendo dinero para echarlo adelante. En fin, se van a decir cosas, pero cómo vencer la pobreza, cómo enfrentar la corrupción, es decir, cómo analizar los crímenes del pasado, es decir, cómo proceder en el terreno de la persecución del delito, cuándo terminar con esta famosa o con este famoso régimen de excepción. Este tipo de cosas como que no se debaten, ¿verdad? Deberían debatirse. Es una vergüenza que a nivel de derechos humanos se esté negando las violaciones que se están procediendo en el país. Andrés Guzmán, este comisionado, pues ha sido, ya da la impresión de ser un fracaso, ¿verdad? Y es curioso que siempre se ponen, siempre, dos veces, ¿verdad? El FMLN hizo lo mismo, poner un comisionado nacional de derechos humanos precisamente cuando está la misma procuradora, ¿verdad? En funciones.
daba la impresión que los gobiernos, tanto del FMLN como el de Nuevas Ideas, que son contrarios en algunos aspectos, pero que ante una gestión de los derechos humanos de una persona concreta deciden poner un comisionado que tampoco hace gran cosa, ¿verdad? Es decir, entonces no tratemos de disimular los temas de derechos humanos, tratemos de corregirlos, y eso yo creo que es lo fundamental. Que tengan un buen fin de semana. Al filo de la semana.